Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Como departamento de matemática del colegio les damos la bienvenida al segundo semestre. En el segundo semestre vamos, mientras no se mejore, ¿cierto? La situación, el panorama a nivel país, ¿cierto? Con respecto al tema de contagio, etcétera, vamos a seguir con esta modalidad online, que es la que damos comienzo ahora, ¿cierto? En este segundo periodo del año, ¿cierto? Con este video. Ahora, por ejemplo, nos corresponde trabajar lo que son las inecuaciones lineales con una incógnita que sigue a todo el contenido de conjuntos que alcanzamos a ver al finalizar, ¿cierto?, el primer semestre. Inecuaciones lineales con una incógnita que es el contenido de hoy día. Como ustedes se fijan aquí, la palabra inecuación, ¿cierto?, tiene en forma explícita la palabra ecuación. Entonces, ¿tendrá alguna relación la inecuación con la ecuación? Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a definir lo que es, en este caso, ¿cierto?, lo que es una inecuación lineal. Y aquí justamente tenemos la definición. Nos dice aquí que así como en las ecuaciones hablamos de igualdad, ¿cierto? Con el símbolo igual de por medio, ahora hablamos de lo que es una desigualdad, que es lo contrario, ¿cierto? Una desigualdad dice entre dos expresiones algebraicas. ¿Y por qué algebraica? Porque recuerden que en las ecuaciones siempre hay una letra dando vuelta con números, ¿cierto? Por lo tanto, al haber una relación, ¿cierto? Mediante operaciones, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, entre número y letra, estamos hablando de una expresión algebraica en donde hay una incógnita, al igual que en las ecuaciones, aquí también en las inecuaciones también hay incógnita, y que también se representa mediante una letra que puede ser la X, la Y, la Z, la A, la B. Recuerden que la incógnita aquí, esa letrita, puede ser cualquier letra, ¿cierto? De la A a la Z, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Y ahora, por ejemplo, lo que vamos a explicar ahora, que en la ecuación, ¿cierto? En la ecuación, cuando nosotros tenemos planteada una ecuación, por ejemplo, 2x menos 1 igual, por ejemplo, a 3x. En la ecuación es cierto, nosotros tenemos el símbolo igual, ¿cierto? Que lo vamos a marcar acá, porque nosotros estamos claros, ¿cierto? De que hablamos de una igualdad. Entonces, nosotros trabajamos con el signo igual, ¿cierto? Y es el que de alguna manera define lo que es la ecuación. ¿Qué es lo que pasa ahora en la inecuación? ¿Cierto? Que como dijimos que corresponde a una desigualdad, que es lo contrario, la inecuación, ese símbolo que está al medio entre las dos expresiones, ¿cierto? Va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desigualdad, desigual quiere decir algo que no es igual. Entonces, cuando nosotros comparamos dos numeritos y nosotros sabemos que un numerito, ¿cierto?, no es igual a otro, ¿cómo puede ser? Puede ser mayor, puede ser menor, mayor igual, menor igual. Por lo tanto, nosotros ahora en las inecuaciones vamos a tener este mismo tipo de expresiones, pero lo único que va a cambiar es ese símbolo que está al medio. Que en este caso, por ejemplo, si tenemos el 2x menos 1, puede ser con el símbolo menor, ¿cierto? En este caso al 3x puede ser el símbolo mayor, puede ser menor igual o mayor igual. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso nosotros podemos tener cualquiera de esos cuatro símbolos, ¿cierto? Porque aquí, a pesar de que en estos dos esté la línea del igual, no estamos hablando de una igualdad pura. Por lo tanto, estamos hablando de una desigualdad, ¿cierto? Porque está el símbolo menor y mayor de por medio. Por lo tanto, ahora el signo igual se va a reemplazar por uno de esos cuatro, ¿cierto? Y va a representar lo que es la desigualdad, ¿cierto? Desigual. Vamos a colocar aquí, ¿cierto? Entonces la desigualdad va a representar la desigualdad. Entonces la estructura va a ser similar, ¿cierto?, a lo que es una ecuación, pero lo único que va a cambiar el símbolo, ¿cierto?, que va a relacionar estas dos expresiones, ¿cierto? Que en vez de ser un signo igual va a ser un mayor, menor, mayor igual o menor igual. Ahora vamos a ir a lo que nos convoca, ¿cierto?, que es lo que es la resolución de inecuaciones lineales. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que como hay una similitud con la ecuación, bueno, esa similitud también se ve reflejada en la resolución. La resolución es similar, salvo un detallito particular que lo vamos a explicar en unos segunditos más. Pero en general la resolución es similar a la de las ecuaciones lineales. Por lo tanto, si ustedes manejan el cómo resolver una ecuación, no van a tener dificultades, ¿cierto?, para trabajar lo que es las inecuaciones lineales. Vamos a ver ahora un ejemplo a continuación. Aquí tenemos ya un ejemplo, ¿cierto?, de una inecuación lineal, ¿cierto? Si ustedes se fijan, es muy similar a lo que son las ecuaciones, pero lo único que cambia es que en vez de ser el igual, va a ser alguno de los cuatro símbolos menor, mayor, menor igual o mayor igual. Vamos a resolver. Entonces, por ejemplo, en la ecuación nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos primero en estos casos?
Ustedes dirían, profesor, ahí sacamos los paréntesis, y es correcto, ¿cierto? En primer lugar vamos a tratar de eliminar los paréntesis en ambas partes, en este caso de la desigualdad. Aquí, por ejemplo, como hay un valor multiplicando un paréntesis, en este caso se multiplica término a término, ¿cierto? 3 por 2x, 3 por 2, 6, ¿cierto? Y con el x, 6x, ¿cierto? Y después el 3 por el menos 1, 3 por 1, 3, ¿cierto? Va a ser menos 3. Menor después 9, y aquí antes de ese paréntesis se antepone un signo menos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo eliminamos paréntesis? Aquí ese menos entre comillas es el que pasa, por decir así, afectando a cada término, ¿cierto? En otras palabras, al eliminar paréntesis cambian de signo los términos de adentro, ¿cierto? Si el x está positivo adentro, el menos con el x va a ser menos x, y después el menos con el menos 3, menos menos va a quedar más 3. Si ustedes se fijan, aquí nos va a quedar finalmente, ¿cierto?, la expresión, pero sin paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que tendemos a hacer en este tipo de situaciones? Recuerden, se agrupan la incógnita a un lado y los valores al otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí, en este espacio, ¿cierto?, en esta parte vamos a dejar lo que son las x, ¿cierto? Y aquí, en esta parte, vamos a dejar los números. Vamos a ver. Entonces, si aquí queremos dejar solamente la x, ¿qué nos está molestando? Nos está molestando el 3, ¿cierto? El menos 3. Y por otro lado, ¿cierto? Aquí queremos dejar solamente números, nos está molestando el menos x. Entonces vamos a ir haciendo el juego de mover esa menos x para acá, ¿cierto? Al lado izquierdo, y el menos 3 al lado derecho. ¿Qué nos va a quedar? Aquí, por ejemplo, nos va a quedar el 6x, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, recuerden que al mover de un lado a otro en las ecuaciones antes, ustedes pasaban con la operación contraria. ¿Qué quiere decir? Si un valor en un lado estaba sumando, al otro lado pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Dividiendo, pasa multiplicando. En este caso, por ejemplo, el x, ¿qué signo se antepone? Menos, ¿cierto? Entonces supone que está restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Perfecto, pasa positivo o sumando, ¿cierto? Menor, ¿cierto? Aquí tenemos el 9, tenemos el más 3. Y aquí ese menos 3 que está ahí, ¿cierto? El 3 está restando porque se antepone el signo menos. Va a pasar, en ese caso, sumando, ¿cierto? Nos va a quedar al final. Ahí nosotros vamos calculando. Si tengo 6x, le sumo una x, voy a tener 7x, ¿cierto? Menor que 9 más 3, en este caso va a ser 12, ¿cierto? Más 3, finalmente 15. Después, el 7, ¿qué le está haciendo al x ahí? Perfecto, está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Y ahí en ese caso pasa dividiendo. Nos va a quedar x menor que 15 sobre 7. Pregunta, ¿esa fracción se puede reducir? Por ejemplo, el 7 divide al 15, ¿o se puede simplificar? Y la respuesta es no, ¿cierto? Por lo tanto, ahí nos va a quedar finalmente la solución. Aquí, por ejemplo, chiquillos, si ustedes se fijan, ¿cierto? Nos da esa solución. Yo les podría preguntar, en este caso, ¿habría una única solución con respecto al x? Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones, si hubiéramos tenido esta misma expresión, pero con el signo igual, hubiéramos llegado al x igual al 15 séptimo. En ese caso, por ejemplo, nosotros decimos que no, ¿cierto? No hay más valores aparte del 15 séptimo como solución. No hay más. Pero ¿qué pasa en esta parte? Nosotros sabemos, bueno, aproximadamente 15 sobre 7 es 2, y algo, ¿cierto? 2, podría decir 2,1, 2,0 y algo por ahí. Entonces, por ejemplo, si nos da x menor que eso, ¿cuántos valores hay menores que el 2,1? Está el 1, está el 0, está el menos 1, está el menos 2, menos 3, están los decimales, fracciones, etcétera, chiquillos, hay una infinidad de valores. Por lo tanto, aquí finalmente hablamos de infinitas soluciones, a diferencia del caso de arriba, ¿cierto? A diferencia del caso de arriba, que teníamos una única solución en el caso de la ecuación. Por lo tanto, aquí cuando nosotros resolvemos una inecuación, ya no hablamos de una única solución, sino que hablamos de lo que se llama un conjunto solución. La solución, en este caso de una inecuación, es lo que se llama un conjunto solución, ¿cierto? A la cual nosotros vamos a llegar. Conjunto solución. Y al ser conjunto, nosotros podemos representarla en forma de intervalo y en forma gráfica, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces nosotros llegamos a la solución x menor que el 15 séptimo, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo sería la solución en forma de intervalo? Si nosotros miramos en forma de intervalo, y aquí, por ejemplo, chiquillos, nosotros estamos en conjuntos reales, por lo tanto, aquí podemos trabajar con intervalo y también con la forma gráfica. En el intervalo, aquí son los x menores que el 15 séptimo. Pregunta, ¿el 15 séptimo vendría siendo el límite superior o inferior si son los x menores que el 15 séptimo?
el 15 séptimo está aquí y nos dicen los menores. ¿Qué nos quiere decir? Que el 15 séptimo es el límite superior, ¿cierto? Superior. Por lo tanto, colocamos en la parte superior del intervalo el 15 séptimos y el corchete aquí en este caso vendría siendo abierto porque aquí no contiene el igual, ¿cierto? No contiene el igual el símbolo. Y después pregunta, ¿hay un límite inferior? Por ejemplo, aquí nos dice que son los x menores que el 15 séptimo. Al decirnos los menores, ¿cierto? ¿Hay un límite inferior? Y en este caso la respuesta es que no. Por lo tanto, se va al menos infinito, ¿ven? Y ahí el corchete abierto. Porque recuerden que el infinito siempre está el corchete abierto. Y vamos a tener la solución representada en forma de intervalo. Y si yo quisiera ahora representar la forma gráfica, ¿qué podríamos hacer aquí? La forma gráfica, ¿cierto? Que la podemos ver acá abajo. Nos va a quedar en ese caso la recta, ¿cierto? La recta. Y ubicamos el 15 séptimo. 15 séptimo. Colocamos el círculo sobre. Pregunta, ¿el círculo se pinta o se deja en blanco? Sé que el corchete abierto. Perfecto, se deja en blanco. Y como son los menores, la flechita apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, colocamos la flechita hacia allá. Nosotros marcamos menos infinito y ahí tenemos la solución representada en forma gráfica. Por lo tanto, al ser un conjunto solución, podemos representarla en forma de intervalo y la forma gráfica, que es lo que se le va a pedir a ustedes al momento de resolver, ¿cierto?, una inecuación. Por lo tanto, ustedes resuelven en la guía, ¿cierto? Y hay que representar la solución en forma de intervalo y forma gráfica. Espero, chicos, que les haya quedado claro este primer ejemplo. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo y último con fracciones. Ya, chicos, tenemos aquí un segundo ejemplo, ¿cierto? Pero ahora en el ámbito fraccionario. Aquí recuerden que cuando hay fracciones, ¿cierto?, en las inecuaciones, recuerden, en primer lugar, hay que traspasar toda fracción. Es el primer truco, por lo menos, que yo les podría explicar. Este tipo, por ejemplo, esta metodología no es la única. Existen varias y yo sé que hay algunas que podrían manejar otras. Pero aquí recuerden que aplicando bien la operación igual van a llegar al mismo resultado. Aquí, por ejemplo, la metodología que yo les voy a mostrar, transformamos en primer lugar todo a fracción. En este caso, como teníamos fracción y estaba el 1, ¿cierto? Solo, recuerden que todo numerito entero se transforma a fracción colocándole un 1 abajo, ¿cierto? Dividiendo por 1. Entonces, cuando ustedes vean en la guía, ¿cierto?, o en algún ejercicio, un numerito que no esté escrito en forma de fracción, se divide por 1, eso es todo. Después, nosotros nos fijamos en los denominadores, el 3, el 1 y el 6. Y como son denominadores distintos, nosotros calculamos lo que es el mínimo común múltiplo, ¿cierto? El MCM. Entonces, el MCM entre el 3, el 1 y el 6, que si ustedes hacen la tablita, ¿cierto?, le va a dar finalmente el 6, ¿cierto? El 6 y el MCM. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar, en este caso, la ecuación, o sea, la inecuación por 6. Multiplicamos por ese MCM que nosotros calculamos entre los denominadores, entre el 3, el 1 y el 6. Vemos ese MCM y nosotros lo multiplicamos. ¿Qué va a pasar? Que nosotros al multiplicar va a ser 6 por 7i más 1 sobre 3, ¿cierto? Menos 6 por 1 sobre 1, ¿cierto? Mayor o igual que 6 por 5i sobre 6. ¿Qué va a pasar en este caso, cierto? Los tres términos los multiplicamos por 6. En este caso, los 6, ¿cierto?, se van a simplificar con los denominadores. Por ejemplo, el 6 con el 3 se va a ir, ¿cierto? El 3 divide al 6, ¿cierto? Va a quedar aquí 2, ¿cierto? Y aquí 1. Entonces, simplificando por 3, ¿cierto? Aquí nos va a quedar 1 y ahí 2. Aquí, por ejemplo, como está dividido por 1, no hay nada que hacer, ¿cierto? Aquí no hay nada que simplificar. Y en el caso de acá, los 6 se pueden simplificar por 6 y aquí nos va a quedar 1 y 1. Aquí estamos simplificando. Entonces, como el 6 divide al 6 y el 6, entonces 1 y 1. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué nos va a quedar? En la primera expresión, ¿cierto?, va a quedar 2 por el 7i más 1. Y el denominador aquí, como va a quedar 1, el 1 no se acostumbra a colocar. Por lo tanto, ese va a quedar, ¿cierto?, simplemente así. Menos después, ¿cierto?, acá 6 por 1, ¿cierto?, va a ser 6 dividido por 1, pero el dividido por 1 no se acostumbra a colocar, por lo tanto va a quedar simplemente 6. Mayor o igual, aquí los 1 no se colocan, ¿cierto?, no se acostumbra a colocar ni en multiplicación ni en división, y aquí, ¿qué nos quedaría? Solamente el 5i, ¿cierto?, aquí en resumidas cuentas.
Entonces finalmente nos va a quedar, ¿cierto?, esa expresión como 6, ¿cierto? Y eso de ahí como el 5i. Si ustedes se fijan, al momento de hacer esta multiplicación y esta división, ¿cierto? Porque recuerden que esa es la razón por la cual nosotros multiplicamos por el MCM. Es para de alguna manera poder simplificar, ¿cierto?, los denominadores y que nos queden solamente numeritos enteros. En otras palabras, eliminar las fracciones, ¿cierto? Nosotros queremos eliminar las fracciones para poder trabajar. ¿Ven? Y aquí les queda algo conocido, algo que sabemos usar. Vamos a ver esta situación. Aquí, por ejemplo, tenemos el 2 por el 7i más 1. Multiplicamos término a término. 2 por el 7i, ¿cierto? 2 por el 7i va a ser 14i. Y el 2 por el 1 va a ser más 2. Después, menos 6 mayor o igual que el 5i. Ya, entonces nos quedaba eso, ¿cierto? Nos quedaba eso y ahora empezamos a trabajar con la inecuación, así mover, ¿cierto?, la incógnita a un lado, los valores al otro. Entonces, dejemos la incógnita al lado izquierdo, ¿cierto?, como acostumbramos. Entonces el 5i para acá y esos dos, ¿cierto?, que son los numeritos, nos vamos a mover para acá. ¿Qué nos va a quedar? 14i, ¿cierto? Y el 5i, como es positivo, se supone que está sumando, pasa restando, menos 5i, ¿cierto? Pasa con el signo contrario. Mayor o igual, el 2 es positivo, está sumando, va a pasar restando, ¿cierto? Negativo. Y el 6 está negativo, está restando, va a pasar sumando, ¿cierto? Recuerden que siempre pasa con la operación contraria. Si tengo 14i y le quito 5i, ¿cuántas i me van a quedar? En este caso van a ser, ¿cierto?, 9i. 9i mayor o igual que ¿quién? Menos 2 más 6 en este caso, finalmente va a ser 4. Después, el 9, ¿qué le está haciendo al i? Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar dividiendo, ¿cierto? Nos va a quedar i mayor o igual que 4 novenos, ¿cierto? Y nos va a quedar al final ese resultado. Y aquí el 4 noveno no se puede simplificar y tampoco el 9 divide al 4, por lo tanto, ahí quedaría, ¿cierto? Ahí estaría el conjunto solución, ¿cierto? Lo de ahí arriba. Ahora, si quisiéramos nosotros trabajar con lo que es, ¿cierto?, el intervalo solución, ¿cierto? El intervalo en este caso va a ser, en este caso, ¿quién? Como son los i mayores o igual que el 4 noveno, aquí tenemos que ver, ¿cierto? El 4 noveno, si son los mayores, son los que están, en este caso, a la derecha. Por lo tanto, el 4 noveno vendría siendo el límite inferior. Por lo tanto, parte del 4 noveno, ¿cierto?, el límite inferior, y como aquí es mayor o igual, es corchete cerrado. Y aquí pregunta, ¿hay límite superior? En este caso no, ¿cierto? En este caso no, por lo tanto va al infinito positivo. Cerramos corchete ahí abierto, recuerden que el infinito va abierto y ahí está listo. Y en la forma gráfica, ¿cierto? Y en la forma gráfica, ¿qué nos va a quedar ahí? ¿Cierto? En la forma gráfica, nosotros trabajamos con la recta, ubicamos en este caso el 4 noveno, ¿cierto? Y el círculo pregunta, ¿va a estar pintado o en blanco? Pintado, perfecto, ¿cierto? Porque aquí contiene la línea del igual, ¿cierto? Es pintado y en este caso la recta apunta hacia la derecha, ¿cierto? Hacia el más infinito, nosotros marcamos y ahí va a estar listo, ¿cierto?, la forma de intervalo y la forma gráfica de este conjunto de solución, ¿cierto? El conjunto solución de esta inecuación. Espero, chicos, que les haya quedado claro, ¿cierto?, estos dos ejemplos, que les sirva para poder trabajar con lo que son los de la guía. Ahora vamos a continuar, ¿cierto?, con lo que es la aplicación en problemas en contextos de inecuaciones. Vamos a ver un ejemplo de eso y vamos a estar listos por lo menos con la clase de hoy día. Chicos, antes de continuar, eso sí, con la resolución en contexto, vamos a ver una observación que yo les comentaba, bueno, de algo que yo les comenté en antes. Yo les decía que la resolución de las inecuaciones con respecto a la ecuación era similar, no era exactamente igual, porque había un cambio. ¿Cuál es ese cambio? El que vamos a explicar ahora. Aquí dice esta observación, que cuando se multiplica o se divide una inecuación por un valor negativo, dice, cuando se multiplica o divide por un valor negativo, esto, recuerden, chiquillos, no corre para la suma y la resta, esto es solamente para el caso de multiplicación y división. Si tenemos una multiplicación o división, solamente esas dos operaciones, y está involucrado un valor negativo, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos, dividimos una inecuación por un valor negativo, dice que se invierte el símbolo de la desigualdad. ¿Y dónde nosotros vemos presente eso? Recuerden que esto no corre para la suma y para la resta, solamente multiplicación y división. ¿En qué ejemplo?
¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el caso de las ecuaciones, cuando ustedes llegaban a una situación, por ejemplo, menos 3x, por ejemplo, mayor que 6. En ese caso, ya. Por ejemplo, ¿qué se decía acá? El término con la incógnita nunca podía quedar negativo, ¿cierto? No se podía quedar negativo. Por lo tanto, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos un término, por ejemplo, el término con la incógnita aquí, negativo? Por ejemplo, esta situación, nosotros acostumbramos a multiplicar por menos 1, ¿cierto? Que es el clásico truco para dejarlo positivo. Entonces, recuerden que el multiplicar por menos 1 cambia de signo no solamente el menos 3x, sino que también al 6. El cambio de signo es para las dos partes de la inecuación. Por lo tanto, aquí el 3x ahí quedaría positivo y el 6 quedaría negativo. Pero, ¿qué pasa acá? El símbolo se da vuelta. Eso es lo que quiere decir que se invierte. Cuando ustedes multiplican por menos 1, cosa que no ocurría en las ecuaciones, porque ustedes cuando multiplicaban, por ejemplo, por menos 1 en las ecuaciones, tenían eso, por ejemplo, igual al 6, multiplican por menos 1, quedaba 3x igual al menos 6. El símbolo no se cambiaba, ¿cierto? Seguía el signo igual. Pero ¿qué pasa acá? El símbolo se invierte. El símbolo se invierte. Por lo tanto, ahí, chiquillos, es importante hacer la inversión, pero solamente cuando ustedes multiplican por menos 1. Entonces, en la otra ocasión queda exactamente igual. Cuando ustedes les pidan multiplicar por menos 1, ahí ustedes dan vuelta. Y ahí, por ejemplo, y después sigue normal, ¿cierto? El 3 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿cierto? Menos 6 sobre 3, ¿cierto? Y eso finalmente nos da x menor que menos 2, ¿cierto? Porque el 3 divide al 6, ¿cierto? El 3 en el 6 dos veces y como el 6 es negativo, menos 2, ¿cierto? En ese caso. Por lo tanto, chicos, es importante cuando ustedes les toque multiplicar por menos 1, y ahí es donde les dicen a ustedes cuando ustedes multiplican por un valor negativo, ¿ven? Multiplican por un valor negativo, en este caso el menos 1, que es el menos 1 lo utilizamos normalmente cuando la incógnita está negativa, ¿cierto? Para dejarla positiva, porque recuerden que la incógnita siempre tiene que quedar positiva, y en el caso que esté negativa, multiplica por menos 1, pero cuidado, que eso invierte el símbolo. Entonces, si está mayor o igual, cambia a menor igual, ¿cierto? O si es mayor a menor, etcétera. Ahí, ese tipo de situaciones. Así que, chicos, cuidado con ese detalle. Ahora sí o sí vamos a ir a una resolución, ¿cierto? De un problemita donde vamos a aplicar lo que son las inecuaciones lineales. Ya, chicos, aquí tenemos la resolución de problemas, ¿cierto? Vamos a ver aquí un ejemplo de resolución. Nos dice, ¿qué números satisfacen que la suma de su triple y 5 es menor que su sucesor? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que plantearnos dónde está la incógnita, ¿cierto? Porque recuerden que la incógnita es la que nos define lo que es la inecuación y también la desigualdad, ¿cierto? La incógnita y la desigualdad. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, nos preguntan qué números, ¿cierto? Por lo tanto, al decirnos qué números, eso vendría siendo nuestra incógnita. Vamos a colocar ahí la X. Entonces, ¿qué números X satisfacen que la suma de su triple? Entonces vamos a colocar. Si el X representa en este caso los números, entonces, ¿qué números son los que satisfacen que la suma, dice, del triple de los números, 3 veces los X, ¿cierto? Y dice I5, la suma del triple de los números I5, dice, es menor que el sucesor de esos números. Entonces, ¿el sucesor quién sería? Si aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el 2, ¿quién sería el sucesor? El 3. ¿Y cómo llegamos al 3? Le sumamos 1. En este caso, si el numerito es X, tendríamos que aplicar la misma lógica, sumar 1, ¿cierto? Y nos va a quedar, al plantear, ¿cierto?, esa situación, nos va a quedar esa inecuación. Vamos calculando. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos va a quedar? Aquí movemos la X al lado izquierdo normalmente, ¿cierto? Y los valores al lado derecho. ¿Qué nos va a quedar ahí? Nos va a quedar, ¿cierto? El X está sumando, ¿cierto? Ahí está positivo, está sumando, pasa restando negativo. Nos va a quedar 3X menos el X, ¿cierto? Menor que el 1 acá. Y el 5 es positivo, en este caso está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa restando, ¿cierto? 1 menos 5. Después, si aplicamos aquí la operación, si tengo 3X y le quito una X, ¿cuántas X me van a quedar? 2X, ¿cierto? Menor en este caso, 1 menos 5 en este caso, menos 4. Después, ¿la incógnita está negativa? No, ¿cierto? Por lo tanto, no multiplicamos menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lo que hacemos, el 2 pasarlo dividiendo. X menor que menos 4 dividido por 2, ¿cierto? Y el 2 divide al 4, ¿no? Sí, ¿cierto? Cabe dos veces. Por lo tanto, X menor que menos 2. Ahí nos va a quedar al final esa solución.
Por lo tanto, dice, ¿qué números son los que satisfacen? Los numeritos, ¿cierto? Los números menores que el menos 2, ¿cierto? Menores a, ¿cierto? El menos 2. ¿Y quiénes serían estos números, por ejemplo? ¿Quiénes podrían ser? Por ejemplo, podría ser el menos 3, ¿cierto? Porque es menor, el menos 4, el menos 5. Puede ser un decimal, ¿cierto? Por ejemplo, el menos 3,5, ¿cierto? Menos 3,5, menos 3,1, menos 3,4, el menos 4,1, etcétera. Todo es un numerito. Por lo tanto, por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿el menos 5 estaría dentro de su numerito? Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Porque recuerden que al ser los menores que el menos 2 son los que están a la izquierda. Y en este caso a la izquierda está el menos 5. Por lo tanto, podemos decir que el menos 5 está en ese conjunto, ¿ven? Está en ese conjunto. Por lo tanto, serían todos esos numeritos, ¿ven? Y ahí ustedes pueden representar la solución en forma de intervalo, forma gráfica, pero normalmente uno en los problemas les pide así, ¿cierto? Que representen solamente, ¿cierto? La solución mediante el x mayor, menor, menor igual que el número, ¿cierto? Y eso indica también los numeritos que cumplen con la condición, en este caso el problema. Chicos, espero que les haya quedado claro. Con esto damos culmine, ¿cierto?, a la clase de hoy día, ¿cierto? Una clase breve, igual es práctica, chiquillos, y no es tan difícil. Así que cualquier cosa, van reduciendo el video, vayan preguntándole a sus profesores y la idea es que vayan haciendo práctica, ¿cierto? Porque esto es pura práctica para aprender esto. Cuídense, que estén bien. Un abrazo a todos. Chao.